Y sin más, paso la palabra a Jacobo de Israel Castro. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a Leopoldo Ceballos por invitarme a la casa que nos acoge y a todos ustedes por venir en una tarde de lluvia madrileña y además ante la víspera de un partido, es decir, que tienen ustedes un mérito extraordinario. Yo conocí a Leopoldo Ceballos hace ya unos 10 años, yo creo, y desde el principio tuvimos, creo que mutuamente, si no me hubiera invitado, pero bueno, yo también me hacía una mutua simpatía, a pesar de que él es tan genial, pues se quedó aquí. Pero la diáspora nos une, en el largo camino de la diáspora nos une en una cercanía que ahí en aquellos tiempos se veía como muy lejana y sobre todo una profunda lejanía intelectual y no solo física. Yo creo que Leopoldo, al que me han unido después numerosos actos y es un cotidiano asistente a un pequeño centro cultural al que yo animo, pues ha escrito un libro que ha recibido la segunda edición, que es esta historia de Tánger, que merece un lugar especial. En primer lugar, porque yo creo que como toda diáspora, la diáspora de Marruecos es una diáspora que tiende a la nostalgia. Yo no soy amigo de la nostalgia, yo creo que hay que vivirse en la nostalgia, porque hay que vivir abierto al futuro, hay que vivir abierto al mañana, y la nostalgia nos sube en el ayer. Lo cual es bonito, pero es como la infancia, pero en realidad es una parte, es quizá la patria de uno, la infancia, pero es un paraíso perdido, no es recuperable. Lo que es recuperable es el mañana, y estoy con un poeta que se llama Caballero Bonal, que escribió un libro que le dio un título que dijo: la vida es el tiempo que nos queda. Y creo que la vida es el tiempo que nos queda. Luego, por lo tanto, yo no soy para nada un amigo de la nostalgia, pero sí soy un amigo de conocer las raíces, conocer la historia, conocer la estructura intelectual, gramatical y de lenguaje que había en ese entorno, que fue un entorno casi único, que yo creo que es uno de los pocos entornos que en la primera parte del siglo XX fue un entorno de tres culturas. Necesariamente las tres culturas, cuando se habla de convivencia, es una palabra relativamente ambigua. No, la convivencia nunca fue una convivencia profunda, íntima y mezclada. Fue una convivencia de tres culturas en tres planos diferentes, pero que se interrelacionaban, y que esa interrelación generaba en cada uno un respeto hacia las otras culturas, un respeto hacia las otras creencias, un respeto hacia las otras personas, un respeto hacia las otras tradiciones. Ese mundo terminó. No hay que llorarlo, porque las cosas terminan, como la infancia. Yo quiero decir que yo viví en Tetuán hasta finales de los años 50, cuando yo tenía 17 o 18 años, y por lo tanto pasé toda mi infancia, toda mi adolescencia y el inicio de la juventud allí. Pero que guardo un recuerdo imperecedero al que he dedicado, y Leopoldo lo sabe, muchos artículos, libros, etc. Quiero resaltar esta historia de Tánger de Leopoldo Ceballos, que a pesar de ser Tánger la única ciudad que merecería la nostalgia, la única ciudad casi del mundo que merece la nostalgia por su carácter especial, por su carácter único. No hay otra ciudad probablemente que haya tenido ese carácter, ni siquiera las otras del resto de Marruecos. Yo recuerdo que para nosotros, los tetuaníes, Tánger era una ciudad especial, una ciudad libre, una ciudad abierta. Nosotros éramos una ciudad del interior, una ciudad levítica y castellana, ligada a las tradiciones más profundas, donde la religiosidad
no solamente era una forma de vida, sino que traspasaba las formas de vida sociales, etc. Mientras que Tánger, que él lo dice en algún momento, que hasta llegó a ver soluciones depravadas o situaciones de vida depravadas, era una ciudad abierta, abierta al mar, abierta a la libertad, abierta a la interpretación más profunda que el resto de la zona norte, pero fundamentalmente no deja de ser una ciudad que tuvo una vida en la que el libro se centra profundamente, que era el periodo del Tánger internacional. Aunque Tánger siempre tuvo una estructura internacional. La historia de Tánger es una historia de una ciudad que fue durante toda la primera parte de la Edad Moderna portuguesa, luego fue inglesa y luego fue marroquí a partir de los primeros sultanes alauitas, pero que en realidad su desarrollo tuvo lugar en el siglo XX. El desarrollo de Tánger fue una pequeña población del norte hasta el siglo XIX y XX, pero que en el siglo XIX, ya desde el siglo XIX, desde el comienzo, como la historia que pudo ser también de Alejandría, que es otro puerto mediterráneo, en el que los cónsules extranjeros tuvieron un papel importante, no solamente sanitario, sino en el desarrollo urbano de la ciudad, en el desarrollo cultural de la ciudad. En Tánger, los cónsules extranjeros tenían una presencia desde casi el comienzo del siglo XIX, y fue una ciudad muy abierta. No en vano, en Tánger nació la prensa de Marruecos. La primera imprenta de Marruecos fue tangerina y fue a través del periódico. El periódico se creó, el periódico de Marruecos, la idea del periódico se creó en Tánger en los años 1880. Quiero decir que no estamos hablando solamente de un periodo y de una ciudad que tuvo un desarrollo extraordinario en el periodo internacional, sino una ciudad que mantuvo desde el inicio de su periodo como desarrollo urbano una actitud abierta hacia el mundo. Y entonces esta historia de Tánger lo narra y lo narra desde el punto de vista que a mí como historiador me gusta y aplaudo, que es un libro de historia, no es un libro de nostalgia. Hay nostalgia en el libro, yo no hablaba de nostalgia, pero no es la nostalgia lo que quiere transmitir. Lo que quiere transmitir es la historia de la ciudad, la historia de su gente, la historia de sus instituciones y, en fin, un libro que a nosotros, yo creo, nos acerca a lo que fue la ciudad. No la ciudad que cada uno lleva en el corazón desde la diáspora, sino lo que fue la ciudad para los que ayer estuvieron y también, que es importante, para los que hoy están y para los que mañana estarán. Que para mi punto de vista, esta historia de Tánger, como tantas historias que faltan en el norte de Marruecos, porque no hemos tenido ahí la visión, ninguna de las tres culturas ha tenido una visión histórica, ha tenido una visión temporal, de vivencia, pero no ha tenido una visión histórica. Esta historia de Tánger yo creo que merece un punto muy especial en toda la historiografía marroquí. Y bueno, yo quiero aplaudir aquí, por un lado, el hecho de que haya tenido una segunda edición, porque muestra que la primera tuvo éxito, y felicitar al autor por habernos dejado este documento, que para mí es un punto esencial, digo esencial, en el conocimiento de una ciudad que ayer fue esencial, pero que mañana también puede serlo desde otro punto de vista. Nada más. Muchas gracias.